casi acá. Eh, Buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo no voy a... Le hemos pedido a algunos hermanos de la Patria Grande que nos acompañen, sobre todo porque en este país se festeja hoy, se conmemora, no se festeja, el aniversario de la muerte del padre de la patria. Creo que San Martín no solo es el padre de la patria nuestra, de la Argentina, sino de la Patria Grande también. Agradecer especialmente a la amiga, compañera, camarada Nélida Puelles, historiadora. Ya Mirta va a abundar sobre su currículum. Al compañero y camarada Jaime Castillo Petrucci, un hombre de la política, de la lucha, que conoce mucho de Perú y que recién mientras la esperábamos a Mirta, porque esto también puede ser extensivo a los presentes, vamos a hacer a futuro un Meet, un Zoom este tipo de vínculo así para hablar del nuevo presidente que tiene el Perú. También es un gusto presentar a quien me une un afecto muy profundo, una admiración muy grande, que es Roberto Reumann, que es licenciado en Ciencias Económicas, es un académico, es vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, y nos acompaña ahí en el centro, yo te tengo en el centro del MIT, la presidenta del Círculo de Periodistas, periodista, comunicadora, Mirta Díaz. La pretensión de esto, sobre lo cual va a abundar Mirta seguramente, es tomar esto que hizo San Martín como una gesta gloriosa, con todo lo épico que tiene de gesta, con toda esta fortaleza para hacer un cruce de los Andes en condiciones infrahumanas, lograrlo y libertar medio continente. Creo que ese espíritu es el que pretendemos impregnar y barnizar este comienzo que arranca hoy con todos ustedes, a los cuales les agradecemos, rumbo al centenario del Círculo de Periodistas de Mendoza. Mirta, todo suyo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. La verdad que es un honor para nosotros poder iniciar este espacio. Quiero decir que iniciamos formalmente el camino del centenario, que es un orgullo para nuestra institución. Nuestra institución cumple 95 años y nos quedan 5 años para los 100 años de existencias, algunos de los cuales han sido duros, muy duros, y otros han sido de gloria y maravillosos. Así que queremos, digamos, y es toda la intención en este inicio formal, asociarnos con una gesta inconmensurable como fue la sanmartiniana, porque creemos que nuestra nación y las naciones de la América Grande lo necesitan y lo merecen. La idea es poder formar un espacio de expresión, de opinión, de encuentro, de debate, de participación de los temas que nos incumben, que son importantes, de los cuales esos temas de los que ya no se debate, sobre los que ya no se debate, ¿no? Sobre los que no se llama a los que saben, o donde ya no hay espacio donde poder decir lo que uno piensa, quiere o sabe, digamos. Por eso les agradezco mucho la participación. Creo que el Círculo de Periodistas es una de las instituciones en donde no puede dejarse de hablar de estos temas, más allá de la necesidad que tenemos de poder sostener nuestra institución. Tenemos también una necesidad profunda de cualificarla y de llevar la impronta a la gesta como conjugación, ¿no? Que es esto de parir, consumar, crear, llevar hasta el fin una idea, no solo tenerla, sino poder concretarla. Y creo que más allá de nuestras naciones, nos interesa mucho también como provincia. Las luchas por la independencia latinoamericana, digamos, formaron parte de este ánimo de la Patria Grande. Y bueno, San Martín, que inicia esta gesta acá, fue uno, y esto lo va a poder decir seguramente, y perdón si cometo algunos errores, Nélida,
que es la historiadora, ¿no? Que fue uno de los padres. Martí lo decía junto a Bolívar y a Hidalgo. Y bueno, y que se erigen como uno de los hacedores. Y creemos que lo que hoy nos está haciendo falta es una gesta, una gran gesta que permita a nuestras naciones salir de este letargo, salir de esta abulia, si es que existe. Por ahí la vemos nosotros de una manera y por ahí no es así, por ahí es mucho más grande de lo que nosotros la pensamos, pero bueno, en esto ponemos a disposición nuestra institución, ponemos a disposición el espacio, ponemos a disposición los productos comunicacionales que nos permitió crear esta pandemia, lo que no es poco, y les doy profundamente la bienvenida, pensando en que todos tenemos un objetivo común, que es a nuestros jóvenes dejarles naciones que sean libres de verdad y que sean grandes de verdad. Así que vamos a comenzar con Nélida, después va a seguir Jaime y bueno, y Roberto, que en realidad la idea es que Nélida pueda hacer una introducción y una visión histórica del padre de la patria, de nuestro libertador, que Jaime pueda contarnos su experiencia de lucha también y cómo ve él desde no solo desde Perú, digamos, tantos años vividos ahí, sino bueno, esta visión de gesta desde la epopeya misma, que Roberto pueda decirnos desde la refundación de Mendoza con un espíritu sanmartiniano. Yo bueno, tengo a Nélida, tu biografía la tengo en mi celular, pero algo me acuerdo. Nélida es una historiadora, además es profesora, digamos, de historia y de geografía, es profesora en el nivel secundario y primario. Bueno, tiene una vasta biografía que la voy a decir al final cuando pueda salirme del celular. Te pido mil disculpas, Nélida. Y la verdad es que es un orgullo poder tenerte aquí en este encuentro. Gracias, Mirta. Bueno, saludar a Mirta Díaz del Círculo de Periodistas de Mendoza y saludar también sus 95 años de existencia, y también a Jaime Castillo y Roberto Reutemann y todas y todos, tanto chilenos, argentinos, también veo brasileños que están en este conversatorio. Yo agradezco mucho a Mirta que me haya invitado, porque que una chilena hable de José de San Martín es como bien difícil, ¿ya? Sobre todo porque nuestra historia chilena es un poco convulsionada, pero cuando me puse a pensar en lo que me pedía Mirta, tuve que necesariamente proyectarme a nuestro Chile actual, pero también proyectarme a la Argentina actual, al Perú actual, al Brasil, al Ecuador, a la Latinoamérica actual. Y cuando uno desde el presente mira hacia el pasado, hacia este proceso revolucionario de independencia, que si bien lo hizo la clase aristocrática, no le podemos quitar el elemento revolucionario que tuvo, nos ponemos a pensar qué nos pasó en el camino. Porque Argentina, Perú, Chile y otros países de Latinoamérica tuvieron procesos muy parecidos de emancipación. Tuvieron también muchos caminos parecidos en el sentido de búsqueda desde ese autoritarismo monárquico de la época de los Austrias en el siglo XVI, XVII, hasta lo que significó, ¿cierto?, el proceso emancipador y lo que significó el tomar nuevas posturas. Y en esa búsqueda, bueno,
la búsqueda de la república, la búsqueda de cuál era la forma más correcta o más adecuada de llevar adelante estos nuevos gobiernos. Y ahí nosotros vemos mucha similitud en el camino argentino y en el camino chileno. Muchos anhelos de un gobierno que respondiera a los derechos fundamentales de todas y todos. Pero resulta de que nosotros nos vemos abocados hoy en día a una situación súper compleja. No me quisiera extender mucho, pero quisiera explicar en cierto modo lo que ha pasado en Chile y lo que puede haber significado en Argentina y Perú. Nosotros pasamos, ¿cierto?, por una dictadura muy dura, muy terrible, y tratamos de salir adelante buscando la mejor manera, con sistemas de alianza que permitieron, ¿cierto?, ir avanzando. Errores se cometieron, también hubieron avances, y en este proceso que nosotros hicimos hay una situación que es muy importante para este país que sucedió el 18 de octubre de 1919, o sea, perdón, de 2019, en donde de una situación tan simple como saltar un torniquete de 1 metro se transforma en un estallido social que fue muy relevante y muy importante para nosotros y que significó que nosotros nos diéramos cuenta que estamos en un proceso histórico donde necesariamente se está aglutinando la izquierda, un proceso de avances y de retroceso, pero que efectivamente la izquierda se está aglutinando, un proceso lento, un proceso difícil, un proceso complicado por la pandemia, pero que nos hace pensar en que si bien la situación nuestra en este avance ha sido en una Latinoamérica sumida en el subdesarrollo y también en estas dictaduras militares que ustedes también la tuvieron, nosotros vamos avanzando y por eso es importante que hoy día nos hayamos encontrado en esta fecha en donde José de San Martín, ¿cierto?, cumple 1 año más desde que murió en Francia, y San Martín nos trae a un momento de Latinoamérica, un momento importante, un momento clave, un momento en donde vemos a muchas personas que anhelan y piensan en una América distinta, en una América que se pudiera independizar, pero este proceso está dentro de un contexto mayor, y dentro de este contexto mayor necesariamente no podemos evitar decir que es fruto también de una situación puntual en España en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, en donde abdica el rey Fernando VII, y esto significa que Francia asume el poder en España, un proceso de independencia de España que dura bastantes años, en el cual vemos a San Martín, vemos a O'Higgins, vemos a Carrera y a muchos más que participan de este proceso de independencia de España con respecto a Francia. Me llama la atención que estas personas que yo estoy nombrando, me faltan otros como Manuel Rodríguez, que es muy importante en la historia nuestra, como José Miguel Carrera y los hermanos Carrera. Pero resulta de que en este proceso de independencia argentina lo que llama la atención es que San Martín, como el mismo Higgins o como el mismo José Miguel Carrera, participan de este proceso en donde es un proceso de una monarquía, y de una monarquía absoluta y de un autoritarismo muy fuerte. San Martín vivió casi toda su vida en España, y en el caso de O'Higgins vivió en Inglaterra también. Entonces uno dice cómo
estas personas que forman parte de este proceso emancipador de Perú, de Chile y de Argentina, pudieron pasar desde un proceso de defensa de una monarquía española al deseo de tener una república. Y cómo en el caso de San Martín en específico, del cual me fui invitado hoy día, de cómo él tiene esta visión, esta gran visión, de que era necesario, ¿cierto?, la liberación del Perú y de Chile para lograr a nivel americano un mejoramiento de las condiciones en las cuales estábamos. Porque no hay que olvidar que no era solamente España quien nos somete durante muchísimo tiempo en un proceso de colonización. También tenemos que pensar que aquí hay un rol preponderante de Inglaterra. Entonces yo en esta situación veo que hay hartos elementos que tienen que ver con San Martín y que tienen que ver con Argentina y con Chile y con Perú. Y dentro de estos elementos que veo fundamentalmente es que San Martín es criollo, como lo es también O'Higgins. San Martín, en esto de ser una persona, un americano, participa de todas las situaciones que se van dando. Porque América, independiente de que estábamos en un proceso de autoritarismo y de colonialismo, independiente que seguíamos sujetos después del proceso de la lucha entre Francia y España, seguíamos sujetos a la monarquía, nosotros vemos que se van dando nuevas ideas. Y en estas nuevas ideas participa San Martín. Y participa también Carrera, y también participa Rodríguez y O'Higgins en cierta medida. Y nos damos cuenta que ellos participan también no solamente desde el punto de vista de ser criollos, también desde el punto de vista de una organización que es la Logia Lautaro o la Logia Lautarina, que significa una intervención también de Inglaterra en América, una intervención en la búsqueda de la democracia, en la búsqueda de la independencia, pero también en la búsqueda de una búsqueda económica. Y de hecho Argentina esta situación la vive muy de cerca, con la invasión de Inglaterra. Entonces, vemos a un San Martín preocupado, ¿cierto?, de un proceso de emancipación, pero un San Martín que también está sometido a este, digamos, contexto histórico en donde nosotros no podemos desligarlo de la lealtad hacia la monarquía española, porque este es un proceso lento, es un proceso en donde necesariamente Argentina y Chile, si bien avanzan en torno a un deseo de convertirse en una nación, eso no quita que en ese avance siga siendo un avance en donde hay una lealtad a esa España que los ha colonizado. Todo esto yo diría que se rompe más o menos en 1816, en donde nosotros vemos, en específico en Mendoza, la preparación de un ejército con la finalidad de lograr un proceso de emancipación en Chile, pero con un propósito último que tiene que ver con un proceso de emancipación en Perú. Coincidentemente, en 1816 nosotros vemos una Argentina que también va avanzando en su proceso emancipatorio desde 1810, igual que nosotros, ¿cierto?, en donde se dan los primeros inicios de estas juntas de gobierno hasta el periodo en que va avanzando en 1816, en donde nosotros ya hay una búsqueda de una república, de una nación. Y ahí es que vemos que tenemos a un San Martín que cruza
la cordillera de los Andes en 1816, principios de 1817. En específico acá en Chile sería más o menos al norte de la capital de Santiago, y la batalla en donde se da inicio a este proceso de independencia en Chile es como más o menos decir al norte de Santiago, aproximadamente unos 40 minutos, que es Chacabuco, que es una localidad dentro de una región, que es lo que nosotros llamamos la región de Valparaíso, la quinta región. Bueno, el asunto es que en 1817 nosotros vemos a San Martín, entre 1817 y 1823, a un San Martín que está preocupado de Chile, un San Martín que participa. De hecho, San Martín es fundamental en el inicio de la emancipación de Chile. Y en este proceso se dan situaciones que son complicadas y que no sé si vale la pena nombrarlas, pero en mi condición de tratar de ver la situación histórica no como una línea, sino más bien como procesos, decir que en este proceso no todo es tan bueno, no todo es tan coherente dentro del proceso, porque hay situaciones que tienen que ver fundamentalmente con José Miguel Carrera, que son necesarias de revisar y que tienen que ver con este proceso también, porque José Miguel Carrera es parte, acá nosotros lo consideramos también como un padre de la patria, como a Manuel Rodríguez o como al mismo Bernardo O'Higgins. Y en nuestro país nos pasa que, seguramente también pasa en el de ustedes, que también hay carreristas y o'higginistas, entendiendo, ¿cierto?, que uno u otro aportaron al proceso de emancipación, pero de distintas miradas. Bueno, el asunto es que en 1817 vemos que se dan varias batallas, varios procesos acá, empezando por la batalla de Chacabuco, que fue el 12 de febrero de 1817, que permite el avance de este ejército hacia Santiago y permite también de ver el liderazgo de San Martín, porque San Martín es el que toma la decisión de replicar un poco lo que estaba pasando en Argentina, acá en Chile, con la figura de un director supremo que acá no existía. Y es él el que inicia este proceso, ¿cierto?, solicitando que se pueda elegir un director supremo que rija los destinos de este país. Y quien es elegido es el mismo, José de San Martín. Pero él nunca fue director supremo de nuestro país. De hecho, quien asumió el cargo fue Bernardo O'Higgins, que lo asumió en 1817 y que finalmente la abdica en 1823, y curiosamente se va al Perú, donde muere en Lima. El asunto es que José de San Martín, y en específico el ejército argentino, son fundamentales para el proceso de emancipación chilena. De hecho, hay una frase, yo la anoté, de O'Higgins, que se refiere en específico a los argentinos y a su rol en la emancipación de este país. Dice: nuestros amigos, se refiere a los argentinos, los hijos de las provincias del Río de la Plata, acaban de procurarnos la libertad usurpada por los tiranos. Y en esta situación en donde vemos nosotros a los argentinos apoyando, ¿cierto?, no sé si llamarlos chilenos, en ese periodo todavía no teníamos una identidad tan clara, estábamos todavía en una situación de criollos y peninsulares. Pero resulta de que
el apoyo, ¿cierto?, del pueblo chileno, si es que lo podemos decir así, porque es difícil hablar de pueblo también en esa época. Pero el apoyo en Chile y el apoyo de Argentina finalmente hacen que se produzca una situación que es clave para el Perú. Y en donde hay una visión de San Martín que es muy importante en la trascendencia que significa el que se pueda todo el sector sur de América del Sur pueda ser liberada, entendiendo que ese mismo proceso lo estaba realizando Bolívar hacia el norte y ese mismo proceso lo estaba realizando Morelos e Hidalgo en México. Nélida, perdón que te interrumpa un segundo, en honor al tiempo que es tirano en este caso, esto es un vicio profesional, yo te pediría que vayas redondeando la idea, así le damos el uso de la palabra. Encantado de escuchar tu opinión, de escuchar la capacidad con que has andado, para mi gusto, esto es absolutamente personal, un campo minado y con mucha prudencia. Así que yo como argentino te la agradezco y podemos hablar en otro momento de algunas cosas sobre las que no estamos de acuerdo. En este caso yo te lo agradezco como argentino y todos somos grandes acá. Has caminado un campo minado con una virtud excelsa. Así es que gracias y te pido que redondees. Ya, muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo creo que para finalizar, solamente decir que creo que el Argentina y Chile aportaron a este proceso de independencia del Perú. No fue totalmente, pero sí San Martín con esta posibilidad de crear, ¿cierto?, una escuadra libertadora, una gran cantidad de barcos, algunos de guerra, otros mercantiles, una gran cantidad de tanto de argentinos como de chilenos, de un ejército que llega al Perú y que logra, ¿cierto?, llegar a Lima, y significa además que San Martín se convierte en el protector del Perú. Y en este proceso que va entre 1821 y 1822, vemos que nosotros podemos ver que San Martín, ¿cierto?, se convierte no solamente en el padre de la patria argentino, también se convierte en el padre de la patria chileno y también en el padre de la patria peruano. Y es esta visión de emancipación, esta visión de cambio, esta visión en donde no necesariamente los procesos se dan de la forma que nosotros podamos querer o desear para América Latina, significa un ejemplo a seguir en lo que nosotros necesitamos de ahora en adelante. Porque nosotros como países entendemos que necesitamos liberarnos de nuevos yugos, pero sí necesitamos que efectivamente se haga. Y ese es el ejemplo del cual San Martín es clave para los tres países y importante para el pueblo chileno. Gracias. Nélida, infinitas gracias. Disculpe, por haberme... No, prometemos darte la revancha, porque el tema da para mucho más. Jaime, vos tuviste una participación muy activa ya en el siglo XX, finales del siglo XX, avanzado en la mitad del siglo XX, para ser más preciso, en el Perú. Y también hablábamos más temprano, antes de conectarnos acá, que esto que refería Nélida es encantador para los argentinos, o al menos para los argentinos de buena fe. Emociona ver que están los chilenos trabajando una constitución, que una mujer y de los pueblos originarios preside la constituyente. Es encantador para los argentinos que Castillo gobierne Perú.
Nos seduce la idea, ya después le vamos a pedir a Roberto, que seguramente sabe más que yo de esto. Es encantador pensar que Lula puede gobernar Brasil el año que viene. Pero bueno, los invitados son los que tienen que hablar. Jaime, te escuchamos. Desmuteate. Ahí sí. Y bueno, en primer lugar agradecer mucho, Gustavo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Perfecto, perfecto. Muy bien, agradecer esta invitación y a la compañera Mirta. Tengo el mismo problema tuyo con la computadora, así que estoy desde mi celular. Por eso preguntaba si se escuchaba. Encantado de conocerte, Nélida, compañera Nélida Cuelles. Ya vamos a tener un internet de la Patria Grande, gratis para todos, no se hagan problema. Muy bien. Realmente la intervención que ha hecho Nélida podríamos escucharla durante horas, estimada Nélida, ¿no? Muy constructivo, muy interesante los elementos históricos que nos has dado. Una visión muy dialéctica tienes del concepto de la lucha independentista, ¿no? Ya, paseado por acá, por allá, antes, durante y después, y el futuro. Muy bien. Yo, cuando recibí tu convocatoria, Gustavo, me concentré un poco más en la figura de San Martín. Entonces, quería leer un par de cositas, apuntes breves que estoy trabajando en algunos textos, porque creo que es también importante ver al hombre, ¿no? Al hombre que jugó un rol, el medio en el cual se desempeñó, se desenvolvió, y por qué llegó a brillar con esa estatura histórica que hasta el día de hoy lo rescatamos, lo saludamos y lo honramos hoy día, ¿no? En un aniversario más de su partida. Yo diría que primero San Martín, a diferencia de O'Higgins y a diferencia de Bolívar, fue el único pobre de ellos, ¿no? Es un criollo de origen pobre, humilde, y que parte a España a hacerse militar desde temprana edad, ¿no? Es cadete desde los 11 hasta los 15 años y ya empieza a combatir desde los 15 con fuerza, durante 20 años en Europa a cargo de la corona. Pues él era un oficial importante dentro del ejército español, donde sobresale por sus capacidades durante la guerra de guerrillas que hacen resistencia contra las tropas napoleónicas cuando invaden España. Y desde esa temprana juventud, San Martín ya se hace masón, conspirador liberal y más tarde independentista. Tanto es así que al estallar la independencia, él velozmente, en la época eran 2-3 meses de viaje, pero raudamente vuelve al continente, a su natal Argentina, y se pone al servicio de la revolución. Yo creo que ese es un primer punto bien importante a rescatar, porque él rompe, ¿no?, con toda su familia. Sus 3 hermanos eran militares y se quedan por siempre realistas y en España. Entonces era tanto, digamos, el rompimiento que le hacían a su familia, que al inicio los círculos independentistas en Argentina lo miraban como un posible infiltrado, como un posible espía. Hay un personaje histórico acá en Chile de nuestra resistencia a la colonia primero española, en fin, ¿no?, a la penetración de la conquista española, que es el Toqui Lautaro. Este personaje histórico nuestro tiene una similitud muy importante con San Martín, y es que los dos conocieron el arte militar propio en las entrañas, ¿no?, del ejército imperialista español. Ellos fueron cadetes y conocieron, digamos, en el caso de Toqui Lautaro, se fue antes que San Martín, no sirvió en la guerra a favor de España, pero conoció los secretos, ¿no? Entonces, entre otras cosas, el nombre de Logia Lautarina viene de ahí. Es un personaje al que San Martín admiraba mucho, Toqui Lautaro. A partir de esto, digamos, San Martín hace lo mismo que hace Lautaro acá en Chile, en esa época, en lo que era la Capitanía General de Chile, y forma una interminable lista de cuadros políticos militares, ¿no? Igual que el líder militar mapuche, entrega los más avanzados conocimientos de la técnica y la estrategia militar del enemigo imperialista presencialmente en ese momento en nuestra América, y los adoptará creadoramente, justamente para vencerlo desde adentro. Enseñaba las técnicas más avanzadas que lo que siquiera los oficiales españoles conocían. ¿Perdón? Ya. De forma tal que poco a poco San Martín va creando lo que es el primer ejército de caballería granadera, y más tarde el ejército de los Andes, con el que hará
la campaña pues de la liberación de Argentina, Chile y Perú. Más tarde se unirá, ya conocemos esta historia, con los ejércitos del norte que venían de Simón Bolívar, y se funden los abrazos libertarios del continente en las batallas de Riobamba, Pichincha, Junín y Ayacucho. Para la consolidación estratégica crea una red de organización política y cooperativa, la Logia Lautarina, cuyos cuadros y rigurosos métodos clandestinos permitirán vencer las colosales dificultades para lograr el proceso de independencia. Un poco lo que también mencionaba nuestra compañera Nelia, ¿no? Esta Logia Lautarina, hay que enfocarla históricamente qué significaba como expresión de clase de los criollos en ese momento y las contradicciones que tenían dentro de la misma Logia Lautarina, con particularmente los hermanos Carrera y particularmente con nuestro prócer Manuel Rodríguez, ¿no? Es importante que la Logia Lautarina y la Logia de los Carretillos en Chile, que también eran patriotas, se enfrentan amargamente, virulentamente con San Martín, ¿no? No logran nunca ni el respeto ni la unidad entre ellas. Pero, por ejemplo, sí yo he logrado descubrir en algunos escritos de compañera Nelia que San Martín conoció a Manuel Rodríguez y fue muy cercano a él, ¿no? Aunque no pudo evitar evidentemente el asesinato pues, de este joven caudillo, aparte de la Logia Lautarina. Otro personaje revolucionario mundial y de fama trascendental como es Ernesto Che Guevara, Ernesto Guevara Lacerda el Che, es muy parecido en su carácter. San Martín al Che era una zeta que roía la pompa y las fiestas, que renunciaba porfiadamente a cargos y prebendas, ¿no? Cosa tan poco común hoy día en nuestros dirigentes políticos. Él, la única y gran tarea que tenía era llevar a la liberación de la corona española de nuestras tierras independentistas acá en toda la América Latina. Inclusive en algún momento se plantea invadir España cuando está siendo sometida por los franceses para lograr la total y absoluta independencia. Fue un proyecto un poco ambicioso que nunca avanzó, por supuesto. Dicen que San Martín se preparaba su propio café todas las mañanas, en todos los días de su vida, ¿no? Hacía una sola comida diaria, de pie y en la cocina con la tropa. Y también asmático, como el Che, como el guerrillero heroico. Tuvo reuma, tuberculosis, gotas y varias graves enfermedades que en medio de las batallas y agrestes campamentos y largas marchas las supo enfrentar con su fortaleza política e ideológica como independentista y revolucionario patriota de la época, ¿no? A pesar de las tremendas burlas y escarnios que hacían sus enemigos de su condición física. Vamos a ver cómo con O'Higgins coordinan y son realmente hermanos en esa visión de futuro. Liberan Chile en las batallas que mencionó anteriormente la compañera Nelia y avanzan decididamente a la liberación del Perú. En Perú, San Martín es reverenciado como el hombre que trajo la independencia del Perú y la celebran hasta el día de hoy con gran pompa, con gran fiesta, con gran fervor patriótico los 28 de julio, ¿no? Hay una frase que no la pude encontrar para dictarla tal cual, digamos, pero que hace relación a que él designa la libertad de los esclavos y la libertad de la nación peruana frente a la oprobiosa, ¿no? Dominación imperial y colonial de los españoles. Algunas otras cuestiones que yo me permití reivindicar era que él, contrariamente a lo que es la concepción y visión oligárquica que podemos tener nosotros de la historia de nuestros países, él en muchas de sus alocuciones personales se hacía reivindicar como mestizo, como indio, ¿no? Como mulato, con mucha honra, con mucho fervor. Él rechazaba absolutamente su condición, digamos, ajena a ella, ¿no? En varios de sus discursos dice: yo también soy indio. Hay, por ejemplo, cuando sale la expedición libertadora del Perú desde Chile, hay un manifiesto, una proclama, que la escribe con Bernardo Higgins, que llama a los hijos de Manco Cápac, a los hijos de Manco Cápac,
a sellar la fraternidad americana sobre la tumba de Túpac Amaru, ¿no? Son documentos que están escritos en 2 lenguas, en español y en quechua. Y la versión quechua empezaba así: Yapamanta, Acascasa, José San Martín, Sutiyoc, ¿no? Y en ellos lanza su inequívoco, significativo primer mensaje a la nobiliaria y aristocrática Lima, ¿no? Dice: el primer título de nobleza siempre fue de la protección dada al oprimido. Entonces, en algún momento, el AZ renunciará a todos los cargos políticos, ascensos militares, premios materiales que a lo largo de su lucha revolucionaria le fueron dando, y él fue rechazando, y solamente recibió el escudo de Pizarro, ¿no? El escudo de Pizarro, que simbolizaba en ese momento años y años de dominación, 400 años de dominación, y es lo único que él se lleva cuando va al exilio, ¿no? Es una cosa muy, muy significativa. Cuando muere, este escudo se le devuelve al gobierno de Perú. El problema y el punto concreto que él reivindica junto a Bolívar y a Higgins es el de la unidad continental y la plena soberanía de nuestro continente. Decía en uno de sus escritos que cualquier ciudadano de un Estado americano tendrá la plenitud de los derechos inherentes a los ciudadanos peruanos, y por ciudadanos del Perú se reconocen todos los que hayan nacido o nacieran en cualquiera de los estados de América que hayan jurado la independencia de España. Hay una anécdota histórica entre San Martín y Bolívar que la historiografía burguesa, colonial y neocolonial ha pretendido mostrarla como una violenta contradicción entre los dos próceres. Y una frase quizás que San Martín alguna vez dijo de que no había espacio para 2 soles, ¿no? Y él se retira. Pero lo real es que San Martín se pone a disposición de Bolívar en su momento, ¿no? Y Bolívar, aquejado por toda una serie de contradicciones con sus jefes militares y todos los poderes fácticos que tenía detrás de él, no acepta la presencia de San Martín en sus tropas. Y de ahí el hombre vuelve al exilio en Francia. De Francia vuelve un par de veces al continente, por lo menos está registrado una vez que vuelve, pero habían ya problemas internos en Argentina y nuevamente se devuelve a Francia, donde fallece como los grandes hombres de nuestra historia, como Bolívar, como Higgins, y él prácticamente en la miseria. Quizás no tanto Higgins, pero él y Bolívar fallecen en la miseria, vilipendiados, desterrados de su propia tierra, ¿no? Censurados, perseguidos. Entonces, todas esas referencias históricas yo me permití traerlas, Gustavo, porque creo que tienen que ver con lo que es el hombre que nosotros reivindicamos. En el caso nuestro, que participamos intensamente en lo que fue la Revolución Chilena y por supuesto la Revolución Peruana, nos tocó percibir de cerca ese espíritu americanista que es el que hoy día tenemos que reivindicar nosotros. Cuando tú hace un rato mencionabas la posibilidad de que Lula vuelva al poder, de que ya tenemos al compañero Arce pues en Bolivia, de que acá en Chile estamos en veremos por dónde puede salir por fin el dar la vuelta a la constitución pinochetista y realmente avanzar a un gobierno para el pueblo, los pobres, el campo y la ciudad, para los trabajadores de Chile, un gobierno realmente patriótico y que defienda los intereses de las grandes mayorías. Y cuando vemos que en Argentina de una u otra manera, el señor Fernández en algunos casos se ubica bien, en otros no tan bien me parece, pero vamos viendo que se va creando una nueva coyuntura política en América Latina, ¿no? Que el péndulo se va nuevamente hacia los pueblos, hacia la izquierda. Este proceso que se ha abierto en Perú es de una trascendencia absoluta para Perú y para el continente, si es que logra avanzar, si es que logra mantenerse en el poder. Es la primera vez que un habitante del Perú andino, quechua hablante, humilde profesor de primaria, sindicalista y destacado militante de las causas populares en el Perú, llega al poder. Llega al poder con un programa maximalista que hoy día lo está relativamente, valga la redundancia, relativizando,
por las tremendas presiones que tiene y la tremenda oposición que tiene, lo que ha sido pues la burguesía fujimontesinista y todos los esbirros que están acordes con el estado imperial de cosas que hay en Perú, digamos. Entonces tiene un camino tremendamente difícil por delante, pero es un gobierno que se está llamando a constituirse como una asamblea constituyente, cómo fabricar una nueva constitución y cómo iniciar realmente un gobierno del Perú, de los pobres del Perú, para los pobres del Perú. Como ejemplo, simplemente en estas 2 semanas, esta actual administración de Castillo, a pesar de las tremendas presiones que tiene de la oligarquía y de todos los sectores de la más rancia aristocracia y fujimontesinismo fascista que existe en ese país, ha logrado en estas 2-3 semanas que las grandes corporaciones multinacionales, muchas de ellas paguen las deudas que tenían al Estado peruano desde hace 15, 20, 30 años. Una enorme cantidad de dinero que está inmediatamente siendo capitalizado para el Perú profundo, para los sectores más pobres del sur, centro y sur del país, ¿no? Entonces, desde acá hoy día estamos viendo cómo un compañero nuestro, guerrillero en su juventud en los años 65, que ha sido nombrado canciller de la República en el gobierno de Castillo, lamentablemente ha tenido que renunciar el día de hoy por presiones de toda esa oposición fascista que está queriendo entorpecer el proceso y que evidentemente no sabemos cómo va a continuar esto, digamos, y hasta dónde va a ir a parar, pero es una lucha cotidiana, ¿no? Todos los días vamos viendo cómo se van organizando las fuerzas reaccionarias y cómo el gobierno va tratando de armarse pues cada vez más, ¿no?, de aliados en los diferentes sectores políticos, sociales y económicos del país, y sobre todo de perseverar en una línea. Entonces, como decían algunos compañeros que combatieron hace muchos años atrás en la misma Argentina, a vencer o morir por la Argentina era el grito de los compas que yo conocí en algún momento. Creo que eso sigue muy vigente hoy día. A vencer o morir por Chile, por Perú, por Bolivia, por Argentina, por América Latina. Eso como una primera intervención conmigo. Gracias, Jaime. Yo creo que agradecerte infinitamente tu aporte, tu conocimiento del tema, y respecto de temas que han tocado tangencialmente, porque en realidad la pretensión primaria, sobre todo de enmarcar el centenario del Círculo de Periodistas, tiene que ver con el San Martín, que gobernó Cuyo, que fue todo un estadista, generador de impuestos, con el militar que llevó a la práctica un proyecto faraónico, casi imposible de realizar, y lo concluyó. Seguramente hay que analizarlo en el contexto de su tiempo, con las contradicciones propias de la época, pero nos quedamos con los valores del San Martín estadista y del San Martín militar, que son de primer nivel a nivel mundial. Nosotros pretendemos, nosotros que somos mendocinos, y ahora va a hablar un mendocino que es obviamente argentino, que es Roberto Reumann, que es un amigo de la casa, estamos convencidos que Mendoza, que ocupó un lugar preponderante en este país en su desarrollo, en su distribución, en su infraestructura, hace varias décadas que viene retrocediendo. A través del Círculo nosotros estamos, y con el apoyo de todos los que están acá presentes y opinan y hablan y dicen, queremos refundar Mendoza, pero Mendoza para el mundo, para los chilenos, para los peruanos, para la patria grande. Esto no es nuestro, esto debe ser de todos, pero quien mejor lo va a explicar seguramente es el doctor Roberto Reumann. Roberto, todo suyo. Muchas gracias. Un gusto saludarlos, y la verdad que lo que es un gusto es sentir la emoción de poder hablar con compañeras, compañeros de distintos lugares de la patria grande, y sentir en realidad que somos todos parte de lo mismo, ¿no? Sentir, reconocernos, ser capaces de mirar a los otros y en ellos mismos encontrarnos a nosotros mismos, digamos. Este es el proceso que debemos de caminar. La verdad que cuando Gustavo y Mirta me pidieron que hablara algunas cosas de San Martín, me emocioné mucho, porque San Martín es mi héroe personal, así que estoy dispuesto a compartirlo con todos ustedes.
es mi héroe personal en el sentido de que lo que acá se explicó muy adecuadamente, no solo por su manera de vivir, sino también por los misterios que incitan a estudiar su propia historia, ¿no? Hay un escritor argentino que acaba, Jaime, de demostrar, comillas, que en realidad don José de San Martín era hijo de una india y un español. Por lo tanto, cuando él en reiteradas oportunidades dice las cosas que dice en Perú, dice las cosas que dice en Chile, o dice las cosas que algunas le voy a contar muy breve en Mendoza, en Argentina, tiene que ver con reivindicar ese origen, reivindicar relativamente. Lo que pasa es que, claro, si él llegaba a decir cuál era su origen, nunca podría haber ingresado a la escuela militar, nunca podría haber ingresado a una formación, digamos, que en la época no existía. Pero además lo que quiero es tratar de hacer muy cortito, una extrapolación de la circunstancia, aquella que se vivía a esta circunstancia de ahora, ¿no? Fíjense ustedes que digo, en esta decadencia que está atravesando la provincia de Mendoza, por eso que tanto Gustavo como Mirta, como el conjunto del pueblo de la provincia, reclama un renacer, una esperanza, una gesta, decían, ¿no? Necesitamos el espíritu de gesta. Entonces, de alguna forma, me parece que esta gesta que alguna vez fue capaz de ser realizada teniendo origen en esta provincia, puede volver a repetirse, por supuesto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de encolumnar el conjunto de las voluntades en una determinada dirección, en una adecuada condición. Yo quiero también destacar que entre los historiadores y los analistas de la vida del general José de San Martín, para mí hay dos que son muy importantes y que se dan en 1950, y ustedes perdonen, uno se llama Eva Perón y el otro se llama Juan Perón, que hacen un análisis de, en el año 1950, con motivo del centenario del fallecimiento del general, dos discursos excepcionales desde distintos puntos de vista, pero los dos analizando esto que decía Gustavo recién, las características del conductor de la persona. En el discurso del presidente Perón, que era presidente en aquel entonces, son dos diferentes. Uno cuando se inicia el año sanmartiniano, que tiene que ver con las virtudes de del general San Martín como militar, digamos, ¿no? Y la segunda, el cierre, tiene que ver con su consideración acerca de estadista. Y yo quiero referirme también a decirle que, miren, nosotros hablamos hoy en día de ecología de saberes, de integración de saberes, de cómo se dialogan los saberes populares con los saberes académicos, etcétera, etcétera. Bueno, el general San Martín supo utilizar esos saberes populares. El batán del molinero Tejeda, digamos, que quedan en las eras, los restos que quedan acá cerquita, a 6 kilómetros de donde yo estoy en este momento, donde se hizo gran parte de la ropa del Ejército Libertador, fue teñido gracias a la habilidad que tenía la India Magdalena. Esa India Magdalena le enseñó las propiedades de la corteza de un árbol que le daban el tono de azul que las tropas necesitaban. ¿Qué le quiero decir? Utilización de recursos naturales, y utilización no solo de los elementos que hay en el terreno, sino del conocimiento y de la sabiduría natural. Lo mismo en su tarea de gobernante, digamos. San Martín explotó un concepto que lo elabora un general prusiano que se llama Clausewitz, que es el concepto de la nación en armas, es el concepto de ver cómo el conjunto de los elementos que dispone una nación son puestos al servicio de una causa. Y cuando se habla de estos elementos, se habla de elementos materiales, pero también de los elementos que en aquel entonces se denominaban morales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando dice Mirta, necesitamos una causa, necesitamos, digamos, una gesta, en realidad está hablando de los elementos morales. Y fíjense ustedes, y este es el del vicio de la formación económica que uno trae y porta, pero cuando hay dos economistas importantes que hablan de cómo se logra el desarrollo de los países, y dice, el desarrollo de los países se logra, vinculado con este tema, el desarrollo de los países se logra de dos maneras. Uno lo llama la voluntad de desarrollarse, y el otro, que es lo mismo, que es el concepto de nación en armas, digamos, de Clausewitz, sería la voluntad de desarrollo, que le llama un economista Sama Hisman, o
lo que Aldo Ferrer llama la densidad nacional. ¿En qué consiste? En poner todos los elementos enfocados en una determinada dirección. Me parece que, retomándolo, nos hace falta una nueva orden general como aquella de enero de 1916, donde el general San Martín vuelve a reivindicar, siempre en forma críptica, digamos, siempre en forma críptica su carácter de indio, cuando dice: tenemos ropa, no nos ha de faltar, y si nos falta andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Todos ustedes se acordaron de esa expresión. O cuando realiza la consulta en esta localidad acá de San Martín, cerca de Mendoza, que se llama La Consulta, para pedirle permiso, comillas, a los jefes indios para pasar por acá, ¿no? Y en realidad no iba a pasar por ahí, iba a pasar por otro lugar, pero tenía que ver con lo que se llamó la Guerra de Zapa, o en lo que es capaz de conseguir, así generando lealtades al estilo de Pedro Vargas. Hay cada personaje en la historia sanmartiniana. Pedro Vargas, que se llama la esquina de la calle de la esquina donde yo estoy en este momento viviendo. La calle se llama Pedro Vargas. Pedro Vargas era un señor español que residía en Mendoza. Mendoza, ustedes se imaginan, era la sede de la conspiración de los espías españoles en la época, que querían saber si San Martín iba a ser o no iba a ser un ejército, por dónde iba a pasar, con cuántas tropas contaba y todo eso. Entonces San Martín lo comisiona a Pedro Vargas a que sea su doble agente secreto. No solo lo comisiona y trabaja de espía, sino que además lo hace detener y lo manda a San Luis, donde estaban todos los prisioneros españoles, digamos. Y de esa manera también hace contraespionaje. O el caso, qué sé yo, de Álvarez Condarco. Álvarez Condarco, un señor que hoy le llamaríamos un ingeniero, un topógrafo, que San Martín lo manda para que haga un relevamiento de la ruta que tiene que relevar para poder cruzar más seguramente los Andes. Y lo manda y le dice: usted se va a ir, y lo va a intimar al general español a que se rinda. Y dice: me van a matar. No lo van a matar, lo van a echar. Dice: como lo van a echar por el camino más corto, de ida se va por el camino más largo. Y así hicieron, y todo lo tuvo que traer en su memoria. No podía escribir nada porque serían las pruebas, digamos, de su espionaje, ¿no? ¿Qué le quiero decir? Un hombre que era capaz de generar esas lealtades, que era capaz de agarrar al soldado que estaba de guardia en el polvorín, la famosa anécdota, y que el soldado lo detiene a la noche, le dice que no puede pasar, y San Martín se enoja y le dice: usted no me reconoce, yo soy el general San Martín, lo voy a arrestar. Y lo hace arrestar por no reconocer al jefe, y después lo asciende por haber cumplido su deber, sabiendo, digamos, que tenía que cumplir su deber. ¿Qué le quiero decir? Esa clase de persona es la clase de persona, y yo quiero ir terminando, ¿no?, que funda la biblioteca en Perú, haciéndole un homenaje a la compañera Nélida por un lado, que le quiero decir que el 18 de octubre del 2019 tuve la suerte de estar en Valparaíso y presenciar el nacimiento público, digamos, la explosión de ese proceso hermoso que están llevando adelante ustedes. Mucha suerte en ese proceso, estamos muy esperanzados y nos seguimos muy de cerca. Pero bueno, ya que le dije lo de Valparaíso, le voy a decir: mire, el 22 del 7 de 1820, desde Valparaíso, le dice a los habitantes de la provincia del Río de la Plata, le escribe San Martín, y dice: a nombre de vuestros propios intereses os ruego aprendáis a distinguir los que trabajan por vuestra salud de los que meditan vuestra ruina, ¿no? Y en Perú, para hacerle un homenaje a Jaime por lo que decía, cuando funda la Biblioteca Nacional, ¿no?, que además hizo suprimir el azote en las escuelas, hizo abolir los tormentos, la libertad de imprenta, bueno, todas las cosas que conocemos, dice: acá nace esta biblioteca que va a ser la herramienta más importante en nuestra lucha por la libertad, que es más importante que el ejército, dice, en la lucha por la libertad, ¿no? Este gran protector del Perú, que se fija frenos a sus realizaciones, es capaz de autoponerse límites, y es capaz, y con esto quiero ir concluyendo, quiero decirles: miren, la similitud que tenemos es muy grande. Es capaz de cruzar a Chile, ¿no?, armando un ejército casi de la nada, con este concepto de nación en armas. Le podría hablar muchísimo tiempo de San Martín como gobernador, lo que decía Gustavo, lo que promueve de cultivos nuevos, desde el tabaco hasta la cría de abejas para la elaboración de miel, también de gusanos de seda, o sea, un montón de actividades que promueve, es proteccionista respecto del comercio de vinos, ¿no?, al revés de los de Buenos Aires, que eran librecampistas. Pero me parece que lo que más lo ejemplifica, lo que más
demuestra y ratifica lo que él pensaba, es que hace confeccionar una bandera que se llama la bandera de los Andes para cruzar a Chile. ¿Por qué? Uno se pregunta por qué, si bandera ya teníamos, si bandera de la República Argentina había, porque el que cruzaba no era un ejército invasor, no era un ejército de otro país que iba a invadir un país, sino que era un ejército nuevo que se conformaba con el fin de la liberación de la República, lo que después fue la República de Chile. Lo mismo, el orgullo y la admiración que tenía hacia Lautaro, que se plasma en la logia Lautaro, como bien explicaba Jaime más temprano. ¿Qué le quiero decir? Pistas por un lado acerca de su origen, pero sobre todo siempre una gran esperanza y una gran confianza en que en la sabiduría popular, en la organización de la gente y en tener una unidad de concepción doctrinaria. Teniendo una unidad de concepción doctrinaria con una adecuada conducción, los pueblos son invencibles. Esto es lo que tenemos que restaurar. Tenemos que volver a discutir entre nosotros qué país queremos, hacia dónde queremos caminar. Ahí se saldan todas las grietas, ahí podemos poder hablar de nuevo la posibilidad de una gente. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Mirta, yo creo que le hemos ocupado bastante tiempo. Me gustaría que vos cierres, salvo que alguien le quiera preguntar a alguno de los compañeros, compañeras. Sí. Antes, la verdad que ha sido un lujo. Les agradezco mucho la presencia y habernos acompañado en este espacio. Gustavo dijo que, por otra parte, quiero agradecerle a la asociación Idea Fuerza que conduce Gustavo, que bueno, juntos hemos emprendido este espacio. Gustavo dijo que todos los argentinos estamos contentos con esta coyuntura política que comienza a darse en Latinoamérica. Yo lo llevaría un poco más abajo, no todos los argentinos. Empecemos por nosotros, porque la verdad es que hay varios que no están nada contentos. Pero bueno, esto hace que el desafío sea mucho mayor, ¿no? La verdad es que las tres disertaciones, comentarios, opiniones fueron distintas y creo que fascinantes justamente por eso, por las visiones, ¿no? Y digo, a mí me gusta una frase de San Martín que es: si somos libres, todo nos sobra. Y yo creo que esto, si lo llevamos a todos los ámbitos de la vida, en el periodismo esto nos pega muy fuerte, ¿no? Porque no nos sobra todo, nos falta mucho, justamente porque, bueno, muchas políticas o decisiones han llevado a que no seamos libres. Entonces, ese también es nuestro desafío desde nuestro pequeño o gran lugar, poder hacer que haya otro periodismo, el que está va a seguir estando y va a tener su lucha y su gesta por las mismas cosas. Nosotros queremos luchar por un periodismo que, más allá de lo económico, sea libre, ¿no? Y pueda ayudar a nuestras naciones a crecer. Así que les agradezco, porque ya se van a empezar algunos a retirar. Vamos a hacer algunas notas para nuestros productos periodísticos, que los vamos a estar llamando. Gustavo seguramente se va a encargar de eso. Y bueno, al que quiera preguntar a alguien, Gustavo, algo, si vos querés ir dando la palabra. Perfecto. Yo creo que en esto de San Martín, yo me voy a tomar el atrevimiento de ser el primero en preguntar, y es a Roberto. El símbolo que significó que el sable corvo San Martín se lo donara a Rosas. ¿Qué significa para la historia argentina? Significa el reconocimiento de una lucha contra y una reivindicación de la soberanía. O sea, justo suceden dos cosas. Como bien decía Jaime, en una provocación, San Martín desde el exilio vuelve, digamos, de Francia a Buenos Aires, pero no baja del barco porque no quiere participar del vapor, porque no quiere participar del barco, no quiere participar de las peleas internas que hay en Argentina. De la misma manera como cuando la primera vez que vuelve de Chile triunfante, del directorio le piden que vaya hasta Buenos Aires con sus tropas y se niega, ¿no? En lo que se ha llamado la genial desobediencia. Me parece que la entrega del sable corvo es
símbolo de reconocimiento a una persona que peleó por la defensa de la soberanía nacional. Gracias, Roberto. Nélida, yo prometo que me ha encantado tu caminar por este Meet y lo vamos a seguir charlando. Jaime, extensivo para vos. Creo que en el fondo todos vamos a coincidir que nos debemos imaginar la patria grande, debemos tener la capacidad de generar un sentido común que nos permita arribar hacia eso. Nos han construido otros, recién Mirta decía que hay muchos que no están contentos en este país, seguramente en los países de ustedes también pasa, pero bueno, es nuestra obligación como hombres y mujeres de buena fe intentar generar, mantener viva esta batalla cultural para generar un sentido común que tenga que ver con la patria grande y con que seamos un continente más justo. Esta es la idea. Desde acá, desde este lugar de la Argentina profunda que es Mendoza, que estamos al lado de los hermanos chilenos y que esperamos vernos pronto, allá o acá, vamos a hacer nuestro aporte y nuestro esfuerzo. Estás muteada, Mirta. Quiero decir que está Rosario Cubillos Rey, quien me presentó a Nélida, y por supuesto que vive en Valparaíso y allá vamos. Tiene un hostal muy lindo, así que nos espere. El próximo encuentro lo hacemos ahí. El próximo va a ser presencial allá. Muy agradecido realmente. Y bueno, la lucha por un periodismo veraz, objetivo, de investigación, junto a las luchas del pueblo, siempre al lado de nuestro pueblo. Esa es la invocación, querida Mirta, Gustavo, Robert, sí. Nélida, Pamela, Gabriela, Ana. En fin, un abrazo a todos, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Mirta, Rosario. No, gracias a vos, Nélida. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muy interesante. Hasta luego, bueno. Gracias. Chau, chau, hasta luego. Sigamos por línea privada los que tengamos que seguir. Jaime, 1000 gracias. Nélida, 1.000.000 de gracias.